Bienvenidos al podcast La Biblia en Breve. En este episodio continuaremos la línea de los jueces de Israel y hoy hablaremos de un juez con un nombre bastante peculiar y cuya historia cabe en un solo versículo. No obstante, es bastante interesante la enseñanza que nos puede dar y esto es lo que platicaremos en este episodio. En Jueces 3:31 dice que después de Ahod vino Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Samgar significa el que huye, y fue un personaje del Antiguo Testamento. La cronología del libro de Jueces lo sitúa como el tercer juez de Israel. Este es un versículo pequeño, un juez que aparece en unos cuantos renglones, pero que, como vamos a ver ahora, al menos para nuestra experiencia, para mi experiencia, no sé ustedes, sí me dejó una enseñanza que no había visto, Yo cuando leía lo pasaba como por alto, así como si fuera cualquier otro dato bíblico y ya, pero trae enseñanza. De entrada, no sé ustedes cómo ven esto, pero yo considero que el punto crucial aquí es un hombre contra muchos hombres. Uno contra muchos, ¿no? Como dices. Y creo que es interesante porque, a mí se me hace un poco interesante el hecho de que hace una hazaña muy parecida a la de Sansón, ¿no? Menciona, Samgar mató con una guijada de bueyes a 600 filisteos. Y aquí buscando una definición en el diccionario bíblico Holman, dice que una guijada de bueyes era un palo como de 8 pies de largo, aproximadamente 2.5 metros, y como 6 pulgadas de ancho en la parte ancha. O sea, era como una especie, tenía como un mango en el medio, ¿no? De estos 2.5 metros. Y en un extremo de la guijada de buey era puntiagudo para picar al animal. Y el otro extremo era como un cincel para raspar el arado y limpiar la tierra. Como que realmente no era un arma como tal, ¿no? Era un instrumento, una herramienta de trabajo. Otra vez los filisteos, que los filisteos siempre grandes adversarios, grandes enemigos, ¿no? Pueblos venidos del mar Egeo, ahí entre Grecia y lo que es Turquía hoy. Lo que quiero mencionar con esto es que, de hecho, desde que entraron con Josué, también los filisteos aparecen. Siempre fueron enemigos de Israel. Y más allá de sus ciudades y todo eso, que hasta hoy en día, fíjense, hay una ciudad que ya la sabrán ustedes, que es Gaza, era una de las principales de los filisteos. Estaba Ascalón también, que también es mencionado en la Biblia, Ecrón, Asdod, Gat, que Goliat era de Gat, que eran como las principales ciudades. Eran pueblos que ya eran más bien ciudades que ya estaban consolidadas y poseían obviamente una superioridad militar mayor que Israel, que incluso que Egipto en algún momento, porque siendo una potencia ya en declive Egipto en este punto de Samgar, los filisteos tenían el hierro, tenían el poder de la manufactura o manufacturar más capaz, con mayor capacidad, elementos de hierro. Y aquí es el punto donde podemos hacer el match con la herramientita de Samgar de contra quién, ¿no? Pelearon. Porque, por ejemplo, Israel y Egipto todavía estaban en la edad, como por así decirlo, le llaman los historiadores, creo que de bronce. Pero no es tanto que fuera como la edad del bronce, sino era como que la utilería, como los elementos de trabajo y las armas de guerra de bronce. Sin embargo, los filisteos ya estaban evolucionados al hierro, que es una aleación mucho más resistente, más fuerte. Entonces eso creo que está bueno ponerlo de contexto ahí, para lo que logró hacer el Espíritu de Dios, la gracia de Dios, a través de un hombre con una aguijada de buey de bronce. Y tiene mucho que ver también el hecho, la opresión de los filisteos se ve en el cántico de Débora, en Jueces 5, el versículo 6, que es la segunda mención que tiene la Biblia sobre Samgar. Y dice, en los días de Samgar, hijo de Anat, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Quedaron abandonadas las aldeas en Israel, habían decaído. Esa parte es importante porque era una opresión muy fuerte, incluso que... el hecho de que diga senderos torcidos no se refiere a malos caminos de vida, ¿no? Sino como a que usaban mejor caminos sinuosos
quizá en lugar de utilizar el camino ya preestablecido, ¿no? Por temor a encontrarse con unos filisteos y demás. Porque creo que muy pocas veces nos damos cuenta de que cuando dice la Biblia y los oprimieron 20 años, ser oprimido es algo muy feo, ¿no? Pero vivir bajo ese yugo años como que es muy fuerte, ¿no? Y creo que todo ese contexto que mencionas tú, la capacidad militar de los filisteos, la opresión que ejercían, el temor que tenía el pueblo de Israel ya para buscar caminos alternos y demás, como que llevó, yo creo que no solo a Samgar, sino a muchos a pensar en el hecho de decir basta ya, ¿no? Enfrentémonos a los filisteos. No sé, siento que existía esa necesidad, ¿no? De romper el yugo de los filisteos, y por eso creo que es evidentemente que claman a Dios para pedirle pues libertad, ¿no? Sí, efectivamente, estaban tan oprimidos y tan deprimidos, ¿verdad? Invocaron a Jehová, clamaron a Jehová, le pidieron perdón, y pues de alguna manera Dios levantó a este libertador Samgar. Y el sentir de libertad, de este yugo filisteo, pues yo creo que los estaba en todo el pueblo de Israel. Lo que pasa es que también estaban tan oprimidos y tan carentes de armamento que pues no podían hacer frente a estos filisteos. No sé si quepa aquí esta cita que encontré aquí en Samuel 13:19, que dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Entonces, pues no tenían armas como para hacer frente a los filisteos. Bueno, y en la misericordia de Dios, pues Dios levantó a Samgar, quien con una herramienta que quizás esto nos deja ver que posiblemente Samgar era pues a lo mejor un agricultor, porque para acabar con toda esta cantidad de gente, pues debió haber sabido manejar a la perfección esta herramienta para poder hacer frente a este enemigo. Que ahí también hay quienes dicen que, por ejemplo, dice aquí que mató a 600 filisteos, ¿no? Con una guijada de buey. Y hay quien dice que a lo mejor fue a lo largo de un tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor fue durante un año, en el periodo que fue este libertador, que los fue matando, ¿no? Y se fueron acumulando, ¿no? Como mató a 600 a lo largo de 2 años, por decirlo así. Y hay otros que lo relacionan mucho con Sansón, ¿no? Como cuando Sansón mata a 1000 filisteos con la quijada de un burro. O sea, realmente no se sabe, pero cualquiera que fuera la forma, o sea, si fue en un solo evento que mató a los 600 o fue a lo largo de un periodo de tiempo, creo que sin duda, pues sí, como dices tú, era alguien muy, muy habilidoso, ¿no? Y aparte, tenía el Espíritu de Dios y fue una hazaña muy grande, ¿no? Y que es lógico con lo que mencionan de que los filisteos restringían, porque muchas veces entendemos la Biblia como un libro religioso, pero la Biblia, más allá de cualquier objeción religiosa que se le pueda hacer, es un libro histórico, es un libro racional, es un libro literario incluso, y aquí entra en escena el tema de la parte histórica, la parte del poder de los filisteos. ¿Por qué restringían a los judíos, a los israelíes? Quiero decir, el tema del hierro, porque obviamente con el hierro hacían armas de guerra. Sin embargo, sí les permitían que trabajaran el hierro, como en el caso de Samgar, que la vara con la que tenía la puntita era de hierro, era porque con eso podían trabajar la tierra, o sea, lo que es todo el agro, y los filisteos, con el poder, con el armamento que tenían, sojuzgaban y obviamente cobraban impuestos. O si no, los aniquilaban, no había guerra. Cada que los hijos de Israel se negaban a pagar algún impuesto, o sea, te negabas a pagar esto, y venían, como más adelante lo hicieron los asirios con los del norte y se los llevaron, o como los de Babilonia con los de Judá. Pero entonces aquí entra la lógica de por qué la guijada de buey, que no es más que una espuela para usar a los bueyes, que de manera que se vayan recto. Fíjense, él fue luego juez y empezó siendo, a mí me llama la atención esto, con una varita con la que
azuzaba a los bueyes para irse de manera recta, después pudo ser un juez en el pueblo. O sea, con una vara con la punta de hierro ahí. Y ahí llegamos como a la enseñanza crucial, ¿no? La enseñanza que Samgar nos deja incluso a nuestros días, y es que la salvación de muchos puede venir por el arma que Dios ponga en nuestras manos. Y creo que lo importante aquí con Samgar, o sea, creo que Samgar forma parte de un grupo de hombres de fe que con objetos muy insignificantes han salvado a muchos, ¿no? Yo creo que a la mente se nos viene Moisés con su bastón, David con la piedra y la honda. Pero creo que lo importante aquí es el hecho de, a mi parecer, ¿verdad? Que es como el hecho de que incluso las redes sociales o cualquier cosa que podamos hacer puede ser un arma para predicar el evangelio, ¿no? O sea, ahora no tenemos que salvarlos de una esclavitud física a las personas, sino de una esclavitud espiritual. Y no debemos menospreciar, o sea, creo que a lo mejor en tiempos de Samgar hubo mucha gente que decía, sí, las cosas están mal, los filisteos son muy malos, pero no tenemos hierro, ¿no? No tenemos espadas. ¿Cómo vamos a pelear contra ellos que tienen armas de metal y que tienen escudos? Pero yo creo que hubo, pues no creo, ¿no? Hubo una persona que tuvo fe y agarró lo que tenía en su mano y con fe fue a libertar al pueblo, a sus conocidos, a la gente que quería, ¿no? Y creo que nosotros no debemos esperar ahora, como a decir, hasta que tenga tal cosa, hasta que vaya a tal lado, hasta que asista a un seminario bíblico, hasta que lea la Biblia de pasta a pasta, sino creo que es el momento de decir, hay una esclavitud afuera, ¿no? El enemigo está esclavizando a la gente de manera espiritual y nosotros, cualquier cosa puede ser un arma espiritual, ¿no? O sea, cualquier plática, cualquier post, cualquier cosa, ¿no? Así que creo que la pregunta para todos nosotros y los oyentes es ¿qué estamos haciendo con las armas que Dios nos ha puesto en nuestras manos? No debemos pensar que Dios puede ganar sus batallas a través de otros o que necesitamos tiempo de preparación. Es mejor creer que Él las puede ganar a través de nosotros con lo que tenemos a nuestro alcance en el nombre del Señor. Porque al que cree todo le es posible. De hecho, para nosotros, yo creo que esto no es que lo digamos para tirarnos flores a nosotros mismos, sino de que es nuestra aguijada de bueyes esta manera de expandir el evangelio. De una manera, un alcance tenemos pequeño, chiquito, pero es como lo que tenemos a mano. Y creo que la clave de lo que vienen diciendo ustedes es usar lo que tenemos. Y usarlo de una manera como lo usó Samgar, con pasión y fervor. Y se mencionó a Moisés, a David, ¿no? Lo que tuvieron. David con una piedra mató a Goliat. Moisés con una vara, pues liberó, aparentemente, porque detrás de ese proxy, de esa simbología, está el Espíritu de Dios. Eso nunca lo olvidamos y siempre lo damos por sentado. Y también fíjense que voy a meter un libro aquí que no es canónico, pero que entra, y que eran los macabeos, los macabís. Ellos fueron muy débiles, endebles, y lo que ahora se conoce como fiesta de Hanukkah, pues fue gracias a que hubo varones de Dios que con lo que pudieron y con lo que tuvieron, con las fuerzas que consiguieron, lograron hacer frente a uno de los imperios más grandes, que fue el Seleuco, el de los griegos. Entonces, contended por la fe, como dice el libro de Judas, y como dice Pablo, también bastarnos en la gracia, que cuando le pregunta al Señor, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Creo que el mejor ejemplo que tenemos son nuestros hermanos de Israel, que como país son un buen ejemplo de esto. Es un país ínfimo, chiquitito, con el cual también están haciendo lo posible en la medida de lo que tienen, armas y lo que sea diplomacia y todo lo que sea, para poder preservar el testimonio de Dios, ¿no? Ellos no tienen el testimonio de Jesús, pero tienen el testimonio de la ley de Moisés. Y finalmente el Mesías, con su humildad, venció a la muerte. Y con esa gracia que nos da y con esa misericordia, pues que nosotros también podamos discernir cuál es nuestra aguijada y estar preparados para utilizarla. Solo añadiría aquí a lo que hemos comentado, que muchas veces uno empieza cosas, pues sí, cosas de Dios, ¿no? Quizá predicar el evangelio o no sé, alguna cosa enfocada
a las cosas espirituales, y muchas veces el enemigo pone pensamientos como de menosprecio, ¿no? De que es muy poco, no se ve así, debería ser así. Y en Zacarías 4:10 hay un versículo que me gusta y dice: no menosprecien los comienzos modestos o los comienzos pobres, ¿no? Porque el Señor se alegra cuando ve que el trabajo se inicia. Y creo que eso es lo importante. O sea, ¿cuántos trabajos no hemos iniciado del sentir que hemos tenido de Dios de hacer algo? Y creo que podríamos cerrar con una pequeña pregunta para todos los que nos escuchan, y es: ¿cuál es su aguijada? ¿Están dispuestos a tomar su aguijada y comenzar el trabajo? ¿O están dispuestos a seguir esperando que las cosas mejoren? Dejándolos con esa pregunta, nos escuchamos en el próximo episodio, y que Dios los bendiga.